Hola nuevamente. Continuamos con las clases acerca del tema de la iglesia. Y otro tema sumamente importante que debemos abordar es acerca de las funciones de la iglesia. ¿Para qué está la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y aunque es un tema muy extenso, quisiera hablar acerca de las más importantes funciones según el texto bíblico. El papel de la iglesia, funciones de la iglesia. Tenemos la adoración, la edificación, la evangelización y proyección social, que son como las dos caras de una sola moneda, no podemos separarlas, y proveer una ética moral social. Entremos de lleno porque tenemos mucho que hablar acerca de estos temas. La primera de todas de las funciones de la iglesia es la adoración. La iglesia debe adorar a Dios y esa adoración se centra en la cruz. Recuerdo a un maestro que nos contó acerca de una iglesia en la cual el coro y quienes estaban dirigiendo la alabanza no estaban al frente, sino estaban a un costado. Pero al frente se tenía una preciosa y hermosa cruz. De tal manera que todos los asistentes lo que veían era la cruz mientras cantaban, mientras adoraban a Dios. El texto en Hechos capítulo 2, versículo 47 dice, mientras alababan a Dios. Parece que es algo obvio, pero en la práctica cuesta mucho el día de hoy. ¿Saben por qué? Porque el día de hoy estamos influenciados por este mundo secular y quisiera presentarles algo que ha dicho Mario Vargas Llosa al hablar de nuestro tiempo, la denomina la civilización del espectáculo. En la civilización del espectáculo, él coloca que el principal valor en nuestra época es eso precisamente, el espectáculo. Una cita directa de ese ensayo dice, este estado de cosas ha impulsado la exaltación de la música hasta convertirla en el signo de la identidad de las nuevas generaciones en el mundo entero. Las bandas y los cantantes de moda congregan multitudes que desbordan todos los escenarios en conciertos que son como las fiestas paganas dionisíacas que en la Grecia clásica celebraban la irracionalidad, ceremonias colectivas de desenfreno y catarsis, de culto a los instintos, las pasiones y la sin razón. Él sigue diciendo, el individuo se desindividualiza, se vuelve masa y de inconsciente manera regresa a los tiempos primitivos de la magia y la tribu. En la fiesta y el concierto multitudinario, los jóvenes de hoy comulgan, se confiesan, se redimen, se realizan y gozan de este modo intenso y elemental que es el olvido de sí mismos. En la iglesia pareciera que el espectáculo es el centro o el hombre mismo. Nuestros cantos principales, los de moda, son aquellos que nos dicen cómo me siento, qué deseo, qué espero, qué necesito, pero no cuál es mi compromiso delante de aquel que me ha salvado. Así que debemos reflexionar si la iglesia está centrando su adoración en Jesucristo. No lo olvidemos, es la primera función. La iglesia debe alabar a Dios, pero debe hacerlo a través de una adoración cristocéntrica, centrada en la cruz. Lo podemos ver también en Apocalipsis capítulo 4 y 5. Un pueblo perseguido, un pueblo que estaba siendo violentado, un pueblo sufriente. Juan, como un buen pastor, les coloca la imagen de Dios sentado en el trono, Apocalipsis 4. Y luego a Jesucristo como el Cordero triunfante que es digno de tomar el libro de la historia. Pero el elemento relevante es que tanto las esferas celestiales como la esfera terrenal, todos
todos alaban a Dios. No lo olvidemos, reitero, la principal función de la iglesia es alabar a Dios. La segunda función que quisiera hablarles en este momento es acerca de la edificación. La edificación se da desde la iglesia hacia la iglesia misma. ¿Y cómo lo hace el Señor? Porque finalmente es Dios quien edifica a su iglesia, es a través de los miembros de la misma iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este texto nos revela que Dios ha puesto líderes. Esos líderes capacitan a los santos, pero son todos los santos los que están inmersos en esta dinámica de edificar al cuerpo de Cristo. En otras palabras, si yo quisiera edificarme en mi vida cristiana, no lo puedo hacer solo. Necesito de la interacción y del ejercicio de los dones de mis demás hermanos, de aquellos que oran, de aquellos que enseñan, de aquellos que sirven, de aquellos que cantan y dirigen la alabanza a Dios de manera congregacional. Necesitamos el ejercicio de los dones de todos los creyentes, y es a través de ese ejercicio que Dios permite la edificación de cada uno de sus miembros. Así que es importante que animemos a todos los hermanos para que con ese don específico o dones específicos que Dios les ha dado pueda edificar al cuerpo de Jesucristo. Una de las formas es a través de la comunión. Si necesitamos del ejercicio de los demás, necesitamos tener comunión, relaciones. Necesitamos acercarnos intencionalmente a la vida de la iglesia. Disfrutar juntos, compartir juntos, llorar juntos, alegrarnos juntos, caminar en esta vida juntos. Es importante la comunión, pero ¿cuáles serían algunos obstáculos para la edificación de la iglesia? Pues diríamos que el primero es la falta de unidad espiritual, la inmoralidad, la doctrina falsa, las tradiciones no bíblicas y las estructuras institucionales rígidas. Entre las doctrinas falsas quisiera de una manera específica hablar de aquella que podemos llamar clericalismo, de aquella que asume que hay personas que son intermediarios entre Dios y el pueblo. Aquellos que son superlíderes, que a través de ellos, solamente a través de sus dones y de su palabra y de su ministerio podemos ser edificados. No es así. La Biblia, tal como lo vimos en Efesios, habla acerca que todos los santos nos edificamos los unos a los otros. Debemos que tener cuidado acerca de las doctrinas que son antibíblicas o no bíblicas. La tercera función que quiero hablarles acerca de la iglesia y que es muy importante es la evangelización. En los tiempos bíblicos, cuando un rey o una eminencia enviaba un mensajero, le daba el mensaje, pero lo autorizaba. Era una persona autorizada. Por otro lado, también le daba los recursos para poder llevar a cabo la misión de llevar el mensaje. Así que lo capacitaba. Cuando nosotros vemos el texto bíblico, notamos la misma imagen. El Señor nos autoriza y también el Señor nos capacita. La autorización lo tenemos en Mateo 28, versículo 18 y 19.
cuando dice, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si notamos, el cristiano tiene la autoridad para evangelizar. Pero también hablamos que la eminencia o el rey capacita y nos ha dado el mayor de todos los recursos para llevar a cabo la misión, el Espíritu Santo en la iglesia. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que también el Espíritu Santo capacita a todos los cristianos. Si se habla del sacerdocio universal, también debemos hablar del apostolado universal. Todos somos enviados. Y al ser enviados, no solamente estamos siendo enviados, sino estamos siendo autorizados y también estamos siendo capacitados. La evangelización, la comunicación del evangelio, proclama el ofrecimiento del perdón, de nueva vida en Cristo, de un nuevo estilo de vida en comunidad cristiana, pero por sobre todas las cosas, del señorío de Jesucristo. Jesucristo es Señor del individuo, pero también Jesucristo es Señor de la comunidad y Señor de toda la creación. Nos convertimos en seguidores de Jesús, imitadores de Jesús. Y eso se tiene que notar. Y debemos hablar que el señorío de Jesucristo tiene que hacerse real en cada una de las decisiones, actitudes, de la cotidianidad misma de cada creyente. Por otro lado tenemos, no como algo aparte, sino como algo que va tomado de la mano. Ya lo hablamos, como las dos caras de una moneda, está la proclamación y por otro lado está la proyección social. La iglesia es responsable de realizar actos de amor y compasión, tanto para creyentes como para no creyentes. Si nosotros, hay varios textos, pero por tiempo solo quisiera hablar acerca de Santiago. Quisiera leerles lo que nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 27, cuando dice claramente, delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Tenemos otras citas, Santiago 2, 15 al 17 y 1 de Juan 3, 17 al 18. La preocupación social también implica hablar acerca de las injusticias que se dan en este mundo, de las injusticias que se dan no solo en los tribunales, sino también en la vida diaria, de aquellos empresarios que probablemente explotan a los empleados. Hablar de aquellas familias que explotan a alguien que ayuda en los servicios domésticos. La iglesia también debe alzar la voz en contra de todas esas injusticias. Hagamos un resumen. En la adoración, la iglesia se centra en Dios. En la edificación se centra en sí mismos y en los demás cristianos. Y en la evangelización y la acción social vuelcan su atención hacia los que no son cristianos. Pero nos falta un último elemento acerca de esa misión hacia los de afuera. Y quisiera que repasáramos y viéramos acá la relación de la iglesia hacia con Dios. La iglesia adora. En relación consigo misma, la iglesia se edifica. En relación hacia la sociedad, entonces, aquí tenemos tres elementos, y esos tres elementos los colocaremos acá. Número uno, proclama.
proclama el Evangelio de Jesucristo. Número 2, tenemos que lleva a cabo proyección social, obra social. Pero por último, y es muy importante, provee moral y ética hacia la sociedad. ¿Qué significa eso? Toda sociedad, para sobrevivir, para mantenerse en existencia, necesita de un sistema moral. Y la iglesia debe proveer la moral del reino de Dios, la ética del reino de Dios. El Sermón del Monte es un excelente ejemplo acerca de esa ética. Si la ley presentaba una base moral y ética, lo que hace Jesucristo es todavía hacer más alto el estándar moral y ético del reino de Dios. Escúchenlo bien, la sociedad del reino de Dios requiere los valores del reino de Dios y la iglesia debe dar a conocer esa moral, pero también debe vivir bajo el fundamento de esa moral y de esa ética. La iglesia entonces debe proveerle a la sociedad una moral justa, con valores de paz, con valores de la verdad, con valores como la solidaridad. Así que nuestro trabajo como iglesia, la función de la iglesia, se centra primeramente en Dios, en sí misma, a través de la edificación, y hacia la sociedad proclama, hace obra social y provee de una moralidad para que la sociedad no solo subsista, sino que pueda ser cada vez mejor. Que Dios nos ayude a cumplir con cada una de estas funciones. Dios los bendiga.